Hola a todos, hoy quiero hablaros de la cría del cardenalito de Venezuela y de los espinus en general. A raíz de un vídeo que publiqué hace un par de días sobre la primera nidada de cardenalitos de Venezuela que nacía en nuestro viario esta temporada, muchos nos habéis llamado porque estáis desesperados, porque tenéis problemas en la cría de cardenalitos, porque no sabéis por dónde tirar. Y bueno, hago este vídeo para intentar ayudaros o daros unos pequeños consejos, unas pequeñas pautas para ver si os pueden ser de ayuda y os puede ayudar a mejorar en la cría de estos pájaros que, como ya sabéis, son maravillosos. En primer lugar, lo primero que quiero recomendaros es que intentéis hacer una cepa estable, una cepa propia. Que intentéis tener una cepa de cardenalitos vuestra, adaptada a vuestro aviario. Generalmente la gente que cría, que empieza a criar cardenalitos y otros espinus, suelen comprar pájaros de varios sitios, suelen comprar pájaros de las últimas mutaciones, y esto es un gran error. Para poder empezar y criar y establecer una cepa estable, homogénea y sobre todo buena criadora, hay que partir siempre de pocas parejas, idealmente del mismo criador y sobre todo que sean de mutaciones de fenotipo, de mutaciones clásicas, de mutaciones que sean rústicas, que sean fuertes, clásicos, brunos, diluidos. Porque muchas veces a nosotros nos llama gente que quiere adquirir cardenalitos y que no los ha criado nunca, pero nos llaman por las últimas mutaciones. Bruno pastel diluido, Bruno pastel, sílice, topacios, cuando no se dan cuenta que son precisamente las mutaciones más débiles, las mutaciones más delicadas y las que más problemas van a darles. Por ello yo siempre recomiendo empezar con una, dos, tres parejitas de cardenalitos clásicos, brunos o diluidos, y a partir de ahí, una vez el criador ya tenga la mano y ya sepa cómo funcionan y vaya adaptándose y vaya criando y vaya sacando pájaros con los que crear una cepa propia, a partir de ahí, que ese criador ya pueda introducir pájaros de otras mutaciones, de nuevas mutaciones, que aporten esa variabilidad o esa variedad de colores, esa variedad genética que a todos nos gusta tanto tener en nuestros aviarios. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que el criador empiece a criar, que vaya quedándose con los ejemplares que va criando, aunque fenotípicamente sean un poquito peores que los pájaros de concurso, o no sean pájaros de concurso, no hay ningún problema. Lo importante es que esos pájaros estén criados en casa, estén adaptados al ambiente del aviario, a las enfermedades del aviario, al manejo del criador y a la temperatura y a todo lo que envuelve al aviario de este criador. Por otro lado, quiero hablaros de la alimentación. Yo considero muy importante que la alimentación esté adaptada a cada época del año. No tiene ningún sentido que durante todo el año los cardenalitos o otros espinus estén alimentándose de la misma forma. Pues de esta forma ellos no interpretan que hay periodo de muda, periodo de reposo. Y por tanto, eso muchas veces da lugar a que los cardenalitos, sobre todo, entren en celo en temporadas fuera de la época habitual, en celo, por ejemplo, en el mes de agosto, o en el mes de septiembre, o en el mes de octubre, ¿de acuerdo? Y todas esas parejas, todos esos pájaros que entren en celo fuera de época, generalmente no van a hacer una buena época cuando corresponde, a partir del mes de febrero, el mes de marzo, ¿de acuerdo? Respecto a la alimentación, debe de ser adaptada a la época de cría. En la época de cría, todos los alimentos y toda la bomba nutricional que añadamos es poca, puesto que el metabolismo de ellos, por estar en época de reproducción, va a consumirlo, va a quemarlo, pero en cambio, en periodo de reposo, sí que debemos dar una alimentación mucho más espartana, mucho más light, para que hayan estos cambios de alimentación. Algo que considero muy importante también es el control de la temperatura.
no soy nada partidario de esos aviarios que tienen una estufa, que tienen un calefactor para que las temperaturas no bajen. Aunque sí es real que son pájaros que vienen de Sudamérica, donde las temperaturas generalmente suelen ser más primaverales. Yo en mi aviario, desde siempre, cuando hace frío en la calle, en el aviario están a 2-3 grados sin ningún problema. Los pájaros suplen o complementan o intentan contrarrestar esos efectos de las bajas temperaturas con un incremento de la ingesta de las semillas, sobre todo semillas oleaginosas, semillas un poco más grasas, que deberemos de aportar en ese periodo de reposo, en un momento determinado, a última hora de la tarde, noche, para que tengan ese aporte energético. Pero luego sí que deberían de mantenerse con un aporte de una alimentación bastante light, que incrementaremos, que suplementaremos de cara a la reproducción y con una temperatura que irá adecuada al ciclo que tenemos en Europa o al ciclo que tenemos de temperaturas concretamente aquí en España. Así evitaremos que muchos de ellos puedan adelantarse en el celo, en septiembre, octubre, un macho que se pone en celo o una hembra que quiere anidar, ¿de acuerdo? Porque generalmente si no va acorde al celo de la pareja, pues serán huevos claros, los huevos no serán fértiles y no obtendremos descendencia, con el agravio de debilitar a la hembra, de que esa hembra luego se pueda retrasar de cara a la época de reproducción. Algo que considero también muy importante es el no dejar las parejas hechas en la misma jaula durante todo el año. Muchos criadores, yo mismo hace muchos años, la pareja que una temporada funcionaba bien, lo que hacía era dejarla en esa jaula de cría durante todo el año. Pero me di cuenta con el tiempo que muchos de ellos llegaban a hermanarse y luego no mostraban signos de celo o no querían copular entre ellos. O incluso muchas veces lo que ocurría es que la hembra se adelantaba en el celo respecto al macho o viceversa y habían huevos claros, había una unidad de 4 o 5 huevos que eran claros, no fértiles y que daba lugar a, por un lado, mi enfado y por otro lado, la pérdida de sanidad y el consecuente retraso de esa hembra o de esa pareja de cara a la reproducción en la época que corresponde. Luego, muy importante también, yo lo que hago es que hago voladeras de machos, hago voladeras de hembras, y lo que intento es que hago grupos donde hay machos y donde hay hembras, y sí que es verdad que generalmente lo que suelo hacer es cerca del mes previo a la reproducción, a montar las parejas, que suelo en la voladera de machos, por ejemplo, poner alguna hembra vieja que ya no voy a utilizar para criar, o en la voladera de hembras algún macho adulto, para que vayan copulando entre ellos y vayan estimulando ese instinto de reproducción que tendrá dentro de un mes. Algunos compañeros, cuando comento esto, me dicen que si no hay algún macho o alguna hembra que se hace en la pareja, luego ya no aceptan a otros. Y yo la verdad que no he tenido nunca jamás este problema, porque dado que es en una voladera donde hay muchísimos machos a lo mejor y hay 2 hembras o 3 hembras, pues bueno, luego esos machos cuando hago la pareja que yo quiero hacer no suelen dar problemas. Y en el caso de las hembras, un mes después suele ocurrir lo mismo, pero no suele haber ningún tipo de problema. ¿Vale? Y luego, por último, quiero hablaros de la fertilidad. Muchos nos llamáis, muchos me escribís porque estáis desesperados porque la cantidad de huevos claros en cardenalitos de Venezuela o en spinus americanos es muy grande. Os voy a explicar un poco cómo lo hago yo y cómo me funciona a mí mismo, ¿vale? Por un lado, yo siempre suelo criar ya en época de cría en marzo, febrero, finales de febrero, principios de marzo o mitades de marzo, por diferentes motivos, porque previo a estos meses no puedo porque estamos en ferias y porque
generalmente siempre me gusta criar ya con las temperaturas y el tiempo muy estable, ¿de acuerdo? Y luego lo que hago es que siempre intento criar o que las parejas reproductoras sean parejas que como mínimo tengan 9-10 meses, no menos, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que las cardenalitas, pues con 3-4 meses hay cardenalitas, por ejemplo en el mes de septiembre, yo tengo hembras jovencitas de ese año que han nacido en marzo y que ya muestran signos de celo e incluso ponen algún huevo. Pero intento siempre que sean hembras que tengan como mínimo 8 o 9 meses, que ya sean adultas, que ya morfológicamente la estructura ósea esté formada, ¿vale? Y en el caso de los machos, lo mismo. Sobre todo en el caso de los machos intento que sean de 9-10 meses o incluso 11-12 si puede ser, porque generalmente los machos de menos de 8-9 meses no suelen ser fecundos. Aunque veamos que tienen el celo muy grande, que tienen una carga hormonal, mucha testosterona y están muy encelados, generalmente no suelen ser fértiles hasta un mes, 40, 45, 50 días después. Entonces yo lo que hago es, generalmente, utilizo machos adultos, machos de sobreaño, de 2, 3, 4 años, con hembras jóvenes. Y viceversa, machos jóvenes de más de 8, 9, 10 meses con hembras adultas. Generalmente los machos jóvenes suelen tener una carga hormonal, una carga de testosterona muy elevada. Eso hace que sean muy fogosos. Y cuando entran en celo pueden haber peleas y disputas y ataques a la hembra muy graves, ocasionando algunos daños. Os pongo un vídeo a continuación para que lo podáis ver, muy graves a algunas hembras. Y generalmente estas hembras que sufren estos daños tan graves no suelen ya recuperarse o dar buenos resultados en la cría. Entonces lo que hago es utilizar un macho joven con una gran carga hormonal, que están muy fuertes, con hembras adultas, hembras de 2 años. ¿Por qué? Porque al final esta hembra de 2 años va a tener una experiencia y generalmente suelen controlar mucho a los machos, estos jóvenes de primer año. Y al revés, utilizo machos adultos que tienen experiencia en la cría, que ya no tienen ese componente hormonal tan elevado, no tienen tanta cantidad de testosterona, y se comportan mucho mejor con las hembras, con hembras jóvenes que no han criado nunca, que están muy fuertes, porque no han criado nunca, porque pues bueno, son hembras jovencitas y que no tienen experiencia. Y esa experiencia que les falta se la aporta el macho. De esta forma yo consigo que los índices de fertilidad sean muy elevados o bastante más elevados. Por último, hay que descartar que la falta de fertilidad de estos huevos no venga por una mala formación, mala conformación, mala calidad del huevo, ¿de acuerdo? Muchas veces la falta de calcio en los huevos o la presencia de huevos pequeños da lugar a una baja fertilidad. Por tanto, es muy importante una correcta suplementación de calcio, sobre todo en el caso de las cardenalitas, que se descalcifican muy fácilmente, un correcto aporte de calcio para que tengan una buena calidad estos huevos, ¿de acuerdo? De esta forma se consiguen resultados satisfactorios. Evidentemente cada criador tiene que ir puliendo año tras año su manejo, su forma de criar, lo que le va bien, lo que no le va bien. Yo intento transmitiros mi experiencia, lo que yo hago, pero que os sea de ayuda. Ya sabéis, si queréis que continuemos con más vídeos, darle a like. Un saludo a todos.